parroquia de la Daniel Álvarez. Ya. Hola, bienvenidos en esta noche, acompáñenme. Mi nombre es Rosita Torres. En esta noche les voy a hablarles a ustedes de Martín Lutero y de la Reforma Protestante. ¿Sí? Como podemos ver, estamos aquí en la iglesia de la parroquia de la Santa María, de la parroquia Daniel Álvarez, ¿sí? Donde el padre Carlos nos ha ayudado con la entrevista, ¿sí? de quién es Martín Lutero. Martín Lutero, sí, fue un alemán, un monje alemán que nació en 1433, ¿sí? Fue una persona que vino de un hogar no muy acomodado, ¿sí? Pero su papá le exigía mucho y él quería ser abogado, ¿sí? Luego cuando él estaba al terminar su carrera, ¿sí? Tuvo un problema. Él tenía miedo a la peste negra, que en ese entonces no se sabía el origen, no se sabía nada, simplemente morían, ¿sí? Luego hubo una tormenta, ¿sí? En esa tormenta él tuvo miedo de morir y en ese momento le promete al Señor hacerse monje, ¿sí? Luego después de 2 semanas, independientemente de lo que pasaba con su papá, fue 2 semanas, ¿sí? Después de 2 semanas, él fue a los agustinos, al seminario de los agustinos, donde era este lugar un seminario eran un poco rígidos, ¿sí? Hacían sacrificios un poco fuertes, comían pan duro, ¿sí? En este seminario Martín Lutero sufrió mucho con su cuerpo. De hecho, desde ahí tuvo problemas en su salud por este seminario que siguió, porque hacían unos sacrificios un poco fuertes, ¿sí? Pero a Martín Lutero en realidad no había nada que lo llene, ¿sí? Él hacía sacrificios, inclusive dormía en el hielo, inclusive hacían sacrificios tan grandes que estaban a punto de morir ahí en el hielo, muchas cosas, pero él seguía sin que algo lo llene, ¿sí? Ese algo que lo llenaba, él quería buscar y luego de esto fue a Roma, lo mandaron a Roma, ¿sí? En una peregrinación. Y en esta peregrinación él descubrió muchas cosas, muchos secretos del Vaticano, que lo hizo cambiar a él su manera de pensar, su manera de actuar y de hacer las cosas. Martín Lutero aquí empieza a escribir 95 tesis sobre la Reforma Protestante, y que a través de en ese entonces de la imprenta que se originaba en la imprenta, sí, se empezaron a repartir estas 95 tesis en todo el lugar de Alemania, sí, donde se originó esta reforma protestante, ¿sí? Esta reforma protestante se dio lugar en el siglo XVI, entre 1513 aproximadamente, siglo XV, siglo XVI, en 1513, ¿sí? Y luego de esto Martín Lutero fue excomulgado, ¿sí? Por el Papa. Antes de eso le enviaron un oficio para que deje él de escribir estas tesis, pero él en realidad no lo hizo así que luego de esto lo excomulgaron, ¿sí? Luego él estuvo trabajando con reyes y príncipes de Alemania para trabajar en la traducción de la Nueva Biblia al alemán, ¿sí? Aquí empezó la Reforma Protestante con estas traducciones, ¿sí? Luego fue pasando poco a poco el tema de los escritos que él hacía en cada tesis, ¿sí? En cada tesis él escribía lo que había vivido en Roma, ¿sí? Luego de esto él se casó, a los 42 años se casó, ¿sí? Y al final él
tuvo algunos hijos, ¿sí? Y trabajó mucho en esta reforma protestante junto con los príncipes, ¿sí? Junto con las personas de aquel lugar, ¿sí? Él lo que inició fue una revuelta histórica, ¿sí? Fueron años de guerra, fueron años de guerra, sí, que se inició desde aquí, pero lo que permitió esta parte fue que dio inicio, sí, al cristianismo, sí. Algunos lo denominaban como sectas, pero no, en realidad no son así, sino que se dio inicio al protestantismo. Sí, eso, y indicarles que a través de algunas teorías como el calvinismo, sí, empezó a darse estas revueltas de la reforma protestante. Y vamos a empezar con la entrevista al padre Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido, padrecito Carlitos. Muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a conocer de qué parroquia es el padre Carlitos. Bien, yo me presento, soy el padre Carlos Jiménez, estoy de párroco aquí en esta parroquia Santa Madre de Dios, la Daniel Álvarez Burneo, todo este sector que atendemos, inclusive hasta un barrio muy arriba que se llama Las Palmeras. Estoy dispuesto aquí para ayudarle en cualquier pregunta que usted me haga. Muchas gracias, padre Carlitos. Agradeciéndole por este tiempo de su valioso espacio. Quisiera hacerle unas cortas preguntitas. Sí, saber algo de qué opina usted de quién fue Martín Lutero. Bueno, Martín Lutero, en primer lugar, es un señor de origen alemán. La historia cuenta que por una tormenta que él tuvo que vivirla cuando todavía era un muchacho de unos 20, 22 años, aproximadamente, tuvo que refugiarse en un monasterio, concretamente en el de los agustinos, ¿no? Ya. Y ahí es cuando él llegó a ser sacerdote y obviamente con el tiempo, digamos, se convirtió en protestar contra la Iglesia Católica de las reformas que estaba haciendo en ese entonces. La Iglesia Católica, sobre todo, sobre la cuestión de las indulgencias de ese entonces, ¿no? Habla de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, de la salvación, que dice que es una predestinación para cada quien, el que ya nacemos predestinados, o nos salvamos o nos condenamos. ¿No es cierto? No hay espacio para la conversión con relación a su teoría, digamos. A su teoría. En ese sentido, ¿sí? De tal manera que él llegó a ser un monje de la comunidad agustina. Muchas gracias, padrecito. Es muy importante saber su criterio. La siguiente pregunta es saber sobre el tema de ¿qué opina usted o qué opina la Iglesia sobre esta reforma protestante? ¿Si la perjudicó o la benefició? Bueno, no hablemos ni de perjuicio ni de beneficio en ese sentido, ¿no? Son los momentos de la historia, ¿no? Como digo, Martín Lutero, cuando él es sacerdote agustino, estudió el derecho y entonces sabía mucho de leyes. Él comenzó a protestar contra las costumbres, digamos, que en ese entonces tenía la Iglesia, por ejemplo, en cuanto se refería a las indulgencias y el perdón, ¿no? Quizá en ese entonces estaba un poco, digamos, a la época, pues, normal, ¿no? Pero ya juzgándolo desde nuestra época, inclusive, pues, quizá un poco equivocado, ¿no? Entonces, él quería que se cambie esa forma de ser, o que se acabe, mejor dicho, las indulgencias. Ya. ¿No? Él elaboró las 95 tesis, entre ellas está que tradujo la Biblia al alemán. Al alemán. Entre las reformas está que él quería que la Biblia fuera leída por todos el pueblo, ¿no? Porque hasta cierto punto, pues, en ese entonces, imagínese usted, muy pocos sabían leer, menos interpretarla, ¿no? Claro. Entonces, por eso la Iglesia teníamos una cierta restricción a la hora de leer la Sagrada Escritura y mucho menos de interpretarla, ¿no? Entonces, por eso él eso que decía, la Iglesia debe dejar abierto, libre, para que todo el mundo lea la Biblia, la interprete a su manera, ¿no? Y claro, la Iglesia va, digamos, dando su interpretación y enseñándonos cómo se debe interpretar la palabra de Dios.
Entonces por ahí él rompe con la iglesia y entonces viene la excomunión Es como a Martín Lutero por parte de la iglesia, en este caso del Papa, y la excomunión significa que lo expulsan de lo que sería la iglesia, ¿no? ya. Entonces él se refugia en Alemania, sobre todo con los príncipes. Los reyes estaban con la iglesia católica, pero los príncipes, entonces en cambio ellos estaban con Martín Lutero. Con Martín. Y ellos son los que le ayudan a la reforma, ¿no? Inclusive reconstrucción de las iglesias, de otra manera ver el templo, ¿no? Ya. Y como digo, niegan, por ejemplo, eso le digo, las indulgencias, que no es necesario, y sobre todo, como digo, predestinados o a morir, digamos, o a condenarnos o a salvarnos, y solamente es por la fe, no hace falta las obras. Ya. ¿no? En cambio, la iglesia siempre les ha enseñado que por las obras nosotros nos podemos salvar, ¿no? Fe y obras, lo que dice la iglesia católica, ¿no? Entonces, esas son más o menos las tesis en síntesis de Martín Lutero, por los cuales rompe con la iglesia y obviamente lo excomulga. Muchas gracias, muy interesante esta parte que dio una revuelta en realidad a la iglesia y afectó un poco. ¿Y qué opinión cree usted que tenga la iglesia sobre la iglesia católica en sí, sobre Martín Lutero? Bueno, como le digo, rompió con la iglesia, comenzó a hacer las iglesias reformadas él, ¿no es cierto? Todavía con la doctrina de la iglesia católica, solamente él rompió con relación a la obediencia al Papa, ¿no? Por cismático lo declararon entonces, en ese sentido a él, digamos, excomulgado, ¿no? Pero las enseñanzas las mantenía las mismas de la iglesia porque él había aprendido eso, ¿no? Con el tiempo, sucesores de él, los seguidores de él, fueron cambiando y tergiversando la cosa, ¿no? Y haciéndola más extremo para ellos, ¿no? Ahora, la iglesia, digamos, la vea, en este caso, el movimiento protestante, porque hoy tenemos sectas por miles, ¿no? Hay muchas sectas protestantes. Protestar significa que no están de acuerdo con el credo que enseña la iglesia, ¿no? Enseñan su propio credo. Entonces está demostrado que la única iglesia que nace desde los apóstoles con Jesús, que la instituye, es la única, la iglesia católica. En el caso de Martín Lutero es del siglo XVI, 1643, más o menos siglo XVII, ¿no? Entonces estábamos hablando, o mejor dicho, del siglo XVI, 1500 y pico, ¿no? Estamos hablando entre finales del siglo XVI, inicio del siglo XVII, ¿no? En el que él, digamos, comienza a ir hacia los pueblos, la comunidad, digamos, gente, a traerle a su nueva doctrina, a su nueva enseñanza, pero en contra de la iglesia, ¿no? En contra de la iglesia. Y hoy tenemos estos movimientos, muchos que ahora son pastores, que han estudiado bastante, se dan cuenta, digamos, de que el fin de la iglesia es la salvación de las almas, ¿no? Ahora, Jesús ha dejado un camino para llegar allá, ¿no? Hay protestantes, teólogos inclusive de respeto, que reconocen a la iglesia y le dan su justo valor. Ahora, ellos, digamos, se han separado y nosotros los consideramos como hermanos separados que también tratan de buscar la salvación, pero quizá erróneamente por las enseñanzas que hacen ellos, que no son las enseñanzas de la iglesia católica, ¿no? Y entonces, la conversión de algunos protestantes inclusive que ha habido, que han vuelto a la iglesia católica, pues se han dado cuenta que estaban errados. Y ahora entonces hay muchos que se han convertido hacia acá, ¿no? Y más bien el protestantismo, junto a miles de sectas como digo que existen, más bien se van por el tema no tanto, digamos, de fe, sino más bien de novedad, ¿no es cierto? Fanatismo, ¿no? Y entonces la gente psicológicamente como que se deja mover por ese ámbito fanático, ¿no es cierto? Y entonces, claro, puede estar errada, ¿no es cierto? Dios nos juzgará al final, nosotros no sabemos, no somos quienes para juzgar, pero la iglesia no comulga con las ideas de Martín Lutero, ni tampoco enseña ese tipo de cosas, más bien estamos alejados de ese sentido. Pero Vaticano II hizo un documento en el cual habla del ecumenismo, es decir, diálogo con las demás confesiones, como las llamamos nosotros, ¿no? Para buscar juntos la salvación. De hecho, el Papa Juan Pablo II en Asís hizo alguna vez una reunión para orar cada quien en su forma de hacerlo, ¿no? En su credo.
y logró líderes del mundo entero en ese sentido, que adoramos al mismo Dios, creemos en el mismo Dios, pero las maneras son diferentes. Diferentes maneras. Muy interesante su opinión, Padrecito Carlos, porque siempre se conoce de diferente manera, ¿no? No se estudia a fondo de todas las cosas que pasaron, y en este caso sobre Martín Lutero. ¿Y qué enseñanzas usted cree que con esta revuelta histórica podemos aprender? Bueno, algo que... O sea, lo que la Iglesia expone es la verdad revelada, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento por Cristo. O sea, Él es la imagen perfecta del Padre, ¿no? Y la Iglesia mantiene eso desde el principio. Todo el mundo reconoce que es la Iglesia en ese sentido originaria, ¿no? Ahora, como les decía, todos estamos en este mundo y después de la muerte vamos al mismo sitio. Correcto. Entonces todos buscamos salvarnos. Ahora, ¿qué pasa con los que no creen o tal vez creen equivocadamente? La Iglesia siempre enseña de que hay un momento de la luz. Y que la persona cuando está, digamos, en artículo mortis, Dios le da ese momento de la luz para arrepentirse. Entonces ya depende de él si se arrepiente o no se arrepiente. O no se arrepiente de sus pecados. Pudo haber sido toda una vida, digamos, pecador, malo o equivocado estar, pero en ese momento reconoce y dice, Dios mío, perdóname, yo estoy contigo, lo que sea, ¿no? Y Dios lo perdonaría en ese caso, ¿no? O sea, nosotros no podemos decirle a Dios, si se salva, otro no se salva, ¿no es cierto? Lo que la Iglesia expone, vive ese camino, habla de la salvación, habla de la condenación eterna también, porque lo ha dicho Jesús, ¿no es cierto? No es que nosotros enseñemos desde nosotros, enseñamos desde la palabra de Dios, que es la fuente revelada, ¿no? Entonces, lo que ahí se da, nosotros tratamos de explicarlo, ¿no es cierto? Entonces, como les decía, en la Iglesia hay un diálogo entre estas confesiones, que son muchas. Lo que sí la Iglesia no está de acuerdo y se vería mal es que a lo mejor hay muchas sectas que lo que hacen es un pastor busca sus feligreses, digamos, para acumular riquezas. En ese sentido no, porque no sería manipular a los fieles, ¿no? Venta de la palabra. Exactamente. Lo que sí la Iglesia habla de las obras, como el mismo Cristo, al menos en el Evangelio no se ve que él nunca tuvo un centavo al bolsillo. El ecónomo, por decir así, era Judas, el que llevaba la bolsa. Sí, ¿no? Dice lo que le daban a Jesús, ¿no es cierto? Entonces la Iglesia, desde que nace, la gente que tiene da a la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene un patrimonio, no sé, incalculable, podemos decir enorme, porque son 2000 años de existencia, ¿no? Y entonces, mira, la mayor parte de la historia la tiene la Iglesia en ese sentido, desde que venimos hace 2000 años, imagínate. Entonces hay libros, hay documentos que nos van dejando los que han pasado por esos momentos, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, la Didache, la catequesis que los apóstoles la tenían, que nosotros ahora la mantenemos, de esa misma manera enseñamos a los demás, ¿cierto? Entonces no son formas que nos inventamos, porque todas las sectas están más que demostradas que han aparecido después de Lutero, porque antes de Lutero hubieron herejías, pero la Iglesia las combatió y desaparecieron. Pero en cambio, a partir de Lutero coexisten, ¿no es cierto? Iglesias separadas, que a veces no es el fin la salvación, sino más bien tener adeptos para que mantengan al pastor. En ese sentido, desde ese punto de vista, tal vez estaríamos equivocados, ¿no? Pero si buscamos sanamente, ¿no es cierto?, la salvación, Dios, eso es lo que quiere, que nos convirtamos y lo busquemos a Él para que nos salve. Amén. Y la máxima revelación, como digo, para nosotros, o sea, para todos, no solamente para los católicos, es Jesús. Es el rostro del Padre que se ha dejado ver. Antes no se dejaba ver, ahora se dejó ver con la encarnación. Nació de la Virgen María y lo conocieron los que vivieron con Él. ¿Quién era Jesús? ¿Cómo era Jesús? Grande, pequeño, gordo, flaco, lo que sea. Lo conocieron. Nosotros ahora lo conocemos por la fe, porque nos cuentan los sucesores de los sucesores de los sucesores, etc. Los primeros que estuvieron con Jesús compartiendo fueron los apóstoles. Entonces ellos vieron y oyeron lo que Jesús les enseñó, que es lo que nos transmiten en el Evangelio y en las cartas y en todo lo demás. Es el cumplimiento del Antiguo Testamento, ¿no? Y entonces los discípulos de ellos comenzaron a enseñar de esa fuente. Los discípulos de estos igual de la misma fuente. Nosotros no hemos cambiado la fuente.
Para la iglesia las dos fuentes, digamos, de enseñanza es la Biblia, la palabra de Dios, y la sana tradición, de lo que se ha venido haciendo desde el principio hasta ahora. Han cambiado quizás ciertas cosas superfluas, materiales, por decir así, o de acuerdo a la historia, al momento, ¿no? Que va evolucionando, ¿no es cierto? Por ejemplo, mira, después de la pandemia, la misa ha llegado a través del internet a casi a todo el mundo. Antes de la pandemia no teníamos misa por internet. Mira, entonces es un avance. El Papa ha dicho, son los nuevos canales de evangelización. Si los aprovechamos bien, vamos a conocerle un poquito más a Jesús también a través de las redes sociales, ¿no es cierto? Entonces, si usamos bien todo lo que el Señor nos da y que vamos descubriendo a través de la inteligencia, el ser humano va descubriendo, que sirva precisamente para la glorificación de Dios. Amén. El Señor nos dice que en su palabra que nos da libre albedrío de escoger, ¿no es cierto? Como dice usted, de arrepentirnos al final. Claro, exactamente, sí. Y darle gracias al Señor que nos permite ser conscientes de lo bueno y de lo malo. Sí. Algunas personas, para la bendición de nuestras vidas también, podemos darnos cuenta cuando estamos haciendo alguna cosa bien y mal. Entonces, y el Señor es quien nos ayuda en todo, ¿no? Claro, exactamente, sí. Quien nos ayuda y nos permite que demos un paso adelante y sobre todo la salvación. Exactamente. La salvación, como dijo usted, es lo que buscamos. Y como todos. Dios nos ha dado la inteligencia, o sea, la razón para darnos cuenta si estamos equivocados. Entonces dice la Biblia, el que está en el error, se da cuenta que está en el error y no cambia, es un necio, dice. Es necio. Y el que se da cuenta que está en el error y cambia, es un sabio. Porque se da cuenta que está en el error. Y eso vale para todos. Digamos, yo estoy yendo por un mal camino, tengo que rectificarlo si quiero llegar a buen fin, a buen puerto, ¿no es cierto? Claro. Si yo estoy comiendo una comida y veo que me hace daño, la dejo de comer, porque si la sigo comiendo, me puedo hasta morir, ¿no es cierto? Si yo visito a una persona X que me hace daño y la sigo visitando, me va a hacer daño. Entonces yo tengo que apartarme de esa persona a lo mejor, o circunstancias que a lo mejor me pueden hacer daño. Digo, ¿por qué? No me conviene eso. Aunque sea bueno, digamos, pero no me conviene. Me aparto. Entonces me aparto, sanamente. Para eso Dios nos ha dado las intereses, se darnos cuenta de lo que es bueno, de lo que es malo. Y obviamente la libertad consiste en elegir el bien, ¿no es cierto? No el mal, apartarse del mal. Porque quien elige el mal, como dice la Biblia, es un necio y por tanto pues no quiere obedecer a Dios. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Padrecito Carlos, por su tiempo. Yo le agradezco. Gracias por la enseñanza, porque he aprendido mucho sobre Martín Lutero, toda la reforma protestante y cómo ha influido en la iglesia. Le quedo muchas gracias. Bueno, agradecido. Ya, ok. Gracias.